Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Pero antes de leer las Escrituras, vamos a orar una vez más. Vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Señor, queremos de nuevo darte gracias por la oportunidad que nos brindas de volver a predicar tu palabra. Y de nuevo, Señor, nosotros queremos que tú abras nuestras mentes y corazones para tener un mejor entendimiento del Evangelio y de las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Hace unos años mi esposa y yo estábamos en Colombia, íbamos a volar un vuelo interno y de repente viene la azafata y comienza a describir todas las medidas de seguridad de la aerolínea y aquellos que vuelan con cierta frecuencia saben que uno no suele ponerle atención a las azafatas. Siempre dicen lo mismo y de hecho, no se pregunta, bueno, cuando el avión vaya en picada, yo no sé de qué va a servir que yo tenga el cinturón, pero bueno. El tema es que mirando la azafata y viendo mi propia displicencia o mi propio sentido de atención a lo que ella estaba diciendo, pensé, yo creo que eso es lo que pasa en muchas iglesias cuando se predica el Evangelio. Es como que los creyentes que tienen ya cierto tiempo en la iglesia dicen, se va a predicar el Evangelio. Es como, otra vez, póngase el cinturón de seguridad, etc. Ya yo lo he oído mucho. Yo espero en el Señor que Él venga a nuestros corazones y nos ayude a escuchar esta maravillosa noticia como si nunca antes la hubiéramos escuchado. Entonces, vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos 21 al 26, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esta frase alguna vez. Te tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál tú quieres primero? En la generalidad de los casos es mejor dar primero la mala y luego la buena, no solo para quedarnos con el mejor sabor para el final, sino porque muchas veces la buena noticia depende de la mala. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en la carta de Pablo a los romanos. El tema de esta carta es el Evangelio y sus implicaciones. Y su punto de partida, como decíamos en el mensaje anterior, es la condición espiritual del hombre en la presencia de Dios. A partir del versículo 18 del capítulo 1 y hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo nos presenta un cuadro nada agradable de la perdición y pecaminosidad del ser humano, actuando como una especie de fiscal general de la humanidad. Pablo demuestra que todos los hombres ya han sido declarados culpables en el tribunal de Dios, hasta que llegamos a la conclusión de esta presentación de Pablo en los versículos 9 al 12 del capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espiritualmente hablando, estamos en bancarrota, totalmente descalificados para estar en la presencia de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Versículos 19 al 20 del capítulo 3 dice el apóstol Pablo: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad y dejarnos sin argumentos frente a la justicia de Dios, para que toda boca se calle. Pero al llegar al versículo 21 del capítulo 3, nos topamos con un panorama completamente distinto. Es como estar metido en un túnel largo y oscuro y encontrarnos de repente con una luz extraordinariamente brillante. Versículo 21, pero ahora. ¿Ven? Todo lo que Pablo está describiendo es terrible, pero ahora. Y ese pero lo cambia todo, mis hermanos. Lo que Pablo va a decirnos en los versículos 21 al 26 es la noticia más sorprendente que alguna vez haya sido proclamada en el mundo. En esos 6 versículos que yo leí hace un momento, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, Pablo resuelve el gran dilema de la salvación. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿Cómo puede ser eso posible? Los jueces tienen la responsabilidad de condenar a los culpables y absorber a los inocentes. Ya Pablo ha demostrado que todos somos culpables. La pregunta es, ¿cómo es posible que el único juez absolutamente justo en todo el universo declare inocentes en su tribunal a pecadores culpables y aún así mantener intacta su justicia? La respuesta de Pablo es el corazón del evangelio. Si tú quieres saber de qué se trata el evangelio, tenemos que entender Romanos 3, 21 al 26. Y hay 4 enseñanzas aquí que nos ayudan a entender de qué se trata el evangelio. En primer lugar, Pablo nos dice que Dios nos ofrece su propia justicia no a través de la ley, sino por medio del evangelio. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. La ley del Antiguo Testamento contenía mandamientos, rituales, ceremonias, pero la justicia que Dios ha manifestado en el evangelio no tiene nada que ver con ninguna ceremonia, con ningún mandamiento, con ningún ritual. Mis hermanos, no hay que llevar a cabo ninguna ceremonia para salvarnos. No hay que llevar a cabo ningún ritual. Eso no depende de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley, no habría esperanza para nadie. Porque ninguno de nosotros podemos llenar esa medida. Y aclaro, no es que haya nada malo en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos cumplir la ley. Por eso alguien decía, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Lo que la ley dice, eso es lo que se debe hacer. Pero no podemos hacerlo.
De manera, mis hermanos, que nunca fue el diseño de Dios salvar a los hombres a través de su obediencia a los mandamientos. Hay un error muy común en las iglesias evangélicas y es que piensan que las personas del Antiguo Testamento se salvaron por obedecer la ley, nosotros nos salvamos por la fe. No, siempre que alguien se salvó después de Adán y Eva, se salvó por la fe. Hebreos 11 demuestra eso. Y Pablo también. Toda la escritura nos enseña, mis amados hermanos, que la salvación es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, es por medio de la fe. El mensaje del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo del Antiguo Testamento, confirmado por la ley y los profetas, dice Pablo. Es el mismo Dios y es el mismo Evangelio. Cualquier persona que hubiera leído el Antiguo Testamento con atención se habría dado cuenta que Dios estaba prometiendo proveer una justicia que no podemos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Cualquier judío que hubiera leído bien su Antiguo Testamento se habría dado cuenta que Dios no pretendía salvarlo por obediencia a la ley. ¿Recuerdan los dos discípulos que iban camino a Emaús? Y están tristes y el Señor le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y dice, bueno, que ellos no reconocían a Jesús. Y dicen, bueno, porque eres tú el único forastero que no sabes que Jesús de Nazaret fue crucificado y nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. ¿Y qué le dice Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que luego entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la Biblia es acerca de Jesús y toda la Biblia ofrece salvación por la fe, por medio de la fe. Pero ahora Pablo da un paso más adelante. Dice Pablo que es por medio de la fe para todos los que creen. Esa justicia se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Es una justicia que Dios da y que Dios la da por medio de la fe en Jesucristo. Pablo había dicho al principio de la carta en Romanos 1:17 que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De principio a fin la salvación es por la fe. Pero ahora Pablo nos dice más específicamente que esa fe tiene que estar depositada en Jesús. Mucha gente está convencida de la importancia de la fe. La fe mueve montañas. Bueno, déjenme decirles algo. La fe no sirve para nada. Para nada. Cero. La fe no sirve si no está depositada en el objeto correcto. Porque no es la fe la que salva. Mis hermanos, la fe no salva a nadie. Es Jesús el que salva por medio de la fe. Son dos cosas muy diferentes. En nuestro país hay personas muy desesperadas por la situación económica que se arriesgan a cruzar el Canal de la Mona en unas embarcaciones sumamente precarias. Le llamamos yolas. ¿Saben lo que es una yola? Una yola es una barquita pequeñita que muchas veces no llega a cruzar hacia Puerto Rico. La mayoría de los dominicanos que quieren escapar salen hacia Puerto Rico y cruzan el Canal de la Mona en una de esas yolas. Ahora, imagínense ustedes que aquí tenemos a dos personas. A un individuo que le tiene pavor a los aviones y a una persona que confía plenamente en su yola. Y los dos salen hacia Puerto Rico. Uno en avión, temblando, y el otro en yola sumamente confiado. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidad de llegar? El que va en avión temblando. Porque lo que salva no es la fe, es que tú tengas la fe en un objeto seguro. Y el avión es 1000 veces más seguro que una yola. Entonces, la fe no salva a nadie. Pablo dice, es la fe en Jesucristo.
Es la fe en Jesucristo. La verdadera fe descansa en Jesús y en nadie más. La fe consiste en transferir a Jesús toda la confianza que antes solíamos poner en otra cosa, en nuestra religión, en nuestra iglesia, en nuestras buenas obras, en nuestra conducta. Yo estoy seguro que todos ustedes que llegaron aquí esta mañana se sentaron en sus sillas y no hicieron un estudio para ver si la silla podía soportar su peso. Ustedes simplemente se sentaron, ustedes confiaron en que la silla no se iba a romper. Bueno, lo que les estoy diciendo, mis hermanos, es que nosotros debemos transferir todo el peso de nuestra salvación, descansar tranquilamente en la persona de Jesús y seremos salvos. La única justicia que Dios acepta como buena y válida es su propia justicia. Por eso Pablo dice la justicia de Dios. Y esa justicia es transferida a nuestra cuenta por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nuestras buenas obras son dinero de monopolio. ¿Ustedes han jugado Monopolio? Monopoly. ¿Saben lo que es? Ok, imagínate un individuo que va a un banco y dice, quiero hablar con el gerente. Va así con un traje y un maletín. Quiero depositar $1,000,000. Wow. Llaman al gerente y abren el maletín y tiene $1,000,000 de dinero de monopolio. ¿Ustedes creen que el gerente va a decir, venga por aquí a mi oficina? No, van a llamar a un loquero porque el individuo no está bien de la cabeza. Ok, nuestras buenas obras son dinero de monopolio en el cielo. En el cielo, nuestras buenas obras, esa moneda no circula, no sirve. La única moneda que circula en el cielo es la justicia perfecta de Jesús, que es la justicia del mismo Dios. Y esa justicia es transferida a nuestra cuenta por medio de la fe. Esta mañana me tocó leer en mi devocional anoche el libro de Filemón. Y Pablo le dice a Filemón, mira, si este esclavo onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Esa es exactamente la palabra que se usa en la Escritura, poner a la cuenta de. Cristo puso a nuestra cuenta su justicia perfecta cuando nosotros le transferimos nuestra confianza por medio de la fe. En cada microsegundo de su existencia, Jesucristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Ninguno de nosotros puede hacer eso ni por un microsegundo. Así que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes de la ley todo el tiempo: amar a Dios y amar al prójimo. Pero Cristo, perfecto en ley, en la obediencia a la ley, transfiere su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según a los Corintios 5:21. Hay una frase muy conocida que seguramente la mayoría de ustedes debe haberla escuchado alguna vez: Dios nos ama tal cual somos. ¿Han oído eso? Y le decimos a los pecadores, no importa, Dios te ama tal cual eres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, la Biblia no enseña eso. Mis hermanos, hay una sola persona en todo el universo al que Dios ama tal cual es, y es Jesucristo. La única persona que Dios ama tal cual es. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. De manera que es más preciso decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos. Y Cristo vino al mundo a librarnos de la esclavitud del pecado y transformarnos gradualmente por el poder de su Espíritu de lo que ahora somos a lo que Dios quiere que seamos. En eso consiste la salvación. Nos encuentra, es verdad, tal cual somos, pero comienza una obra de transformación para cambiarnos de lo que ahora somos a lo que Dios quiere que seamos. Dios nos une por la fe al Señor Jesucristo, de tal manera que ahora Él nos ve en su Hijo, en el cual Él tiene toda su complacencia. De manera que la salvación consiste únicamente en que la justicia de Cristo es transferida a nuestra cuenta por medio de la fe. Ahora, Pablo añade una frase
en este mismo texto que de primera impresión parece una redundancia. Él dice, es por medio de la fe para todos los que creen. Y uno dice, claro, si es por medio de la fe, debe ser para todos los que creen. ¿Por qué Pablo añade esa frase allí? Para hacernos ver que esa justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio por medio de la fe es para todos sin distinción, porque todos lo necesitan. No es únicamente para los judíos, ni para las personas decentes o religiosas, ni para aquellos que hacen algún tipo de esfuerzo personal para ser mejores individuos. No es para todos los que creen. Se trata de una oferta universal porque la necesidad es universal. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos creó para reflejar su imagen, para encontrar satisfacción y felicidad viviendo para su gloria, pero ninguno de nosotros alcanza esa meta. El pecado desfiguró en nosotros la imagen de Dios y nos convirtió en ladrones de gloria. Tú y yo somos ladrones de gloria. En vez de buscar que Dios sea reconocido, que Dios sea exaltado a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, nosotros queremos que esa gloria sea nuestra. Esa es la acusación de Pablo en Romanos 1:20. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Aunque los hombres conocen a Dios a través de la creación, dice Pablo, ellos no quieren glorificarle como a Dios ni darle gracias. Esa es la gran tragedia de la raza humana, que nosotros hemos perdido de vista la razón de ser de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Imagínate que tú vas a una relojería y dices, yo quiero comprar un reloj. Dice, bueno, esto es lo último que ha llegado al mercado. Miren, este reloj es a prueba de golpe, es a prueba de agua, es a prueba de fuego, es a prueba de bala, le da la fase de la luna, le dice el día que estamos. El único problema es que no da la hora. Bueno, tú no quieres comprar un reloj así, porque la razón por la que tú tienes un reloj básica es porque tú quieres que te dé la hora. Bueno, nosotros los seres humanos podemos hacer muchísimas cosas, pero si no le damos gloria a Dios, no servimos para nada. Porque nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que no pienses ni por un momento que tú no necesitas la salvación que el Evangelio ofrece. No hay diferencia, dice Pablo. Alguien lo dijo de esta manera, y esta sí que es impactante. La prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de esa gloria, pero tú también lo estás. Tal vez ellos están en el fondo de la mina y tú en la cima de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. ¿Ven el punto? Lo que este autor está diciendo es que cuando la tabla de comparación es la gloria de Dios, tu currículum deja de ser impresionante. Se vuelve en contra tuya. Decía R.C. Sproul, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Un serafín o un gusano? Respuesta: si Dios es la tabla de comparación, no importa si es un serafín o si es un gusano. Los dos están infinitamente lejos. Infinitamente lejos. No hay un solo ser humano en el planeta que no necesite de esta salvación. Pero por eso mismo, y esa es la buena noticia del Evangelio, Dios ha puesto esta salvación a disposición de todos por medio de la fe. No se trata de algo que merece, sino de algo que Dios ha decidido dar a aquellos que extienden su mano desnuda para recibir el regalo. Yo no tengo nada que ofrecerte. Dámelo, Señor. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, nuestra tercera enseñanza. Y es que esa justicia depende enteramente de la buena disposición de Dios, que la concede de pura gracia. No tiene nada que ver con algún mérito personal, fluye de la gracia de Dios. Versículo 24. Todos son justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación.
La palabra justificación es un término legal, es contrario a la palabra condenación. Ser justificados es lo contrario a ser condenados. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nos declara justos en su tribunal gratuitamente por su gracia. La palabra que se traduce allí gratuitamente es la misma que aparece en Juan capítulo 15, versículo 25, cuando dice que Jesús fue aborrecido sin causa. Sin causa me aborrecieron. Bueno, Pablo está enfatizando una vez más que la justificación de Dios es sin causa en lo que tiene que ver contigo. Tú no hiciste nada. Nada. No fue por mérito propio. De hecho, ni siquiera fue por creer. ¿Saben que hay evangélicos que piensan que la fe es como una buena obra? O sea, Dios envió a su hijo, él murió en la cruz y dice, bueno, ahora la salvación está disponible para todo el que la quiera, pero ahora tú tienes que hacer algo, tienes que creer. Entonces depende de ti. No, porque hasta la fe es un regalo de Dios. Así que ni siquiera la fe es una buena obra. De hecho, Pablo dice, es por fe para que sea por gracia. ¿Saben por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Y no puede ser por obra, porque si es por obra ya no es por gracia. Mis hermanos, ¿cuál es la virtud más importante? ¿La fe, la esperanza o el amor? Pablo responde esa pregunta en 1 Corintios 13:13. ¿Cuál es más importante? ¿La fe, la esperanza o el amor? El amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero no somos salvos por amar, somos salvos por creer. A pesar de que el amor es más importante que la fe, no somos salvos por amar, porque amar es una obra. Y no puede ser por obras, porque si es por obra ya no es por gracia. Y si no es por gracia, la gloria sería nuestra. Claro, yo me salvé porque yo creí. No, tú te salvaste porque Dios te recogió del fango. La fe no es una obra, es una gracia de Dios. ¿Y saben por qué eso es importante? Alguien decía, cuando tú llegas a pensar que tu creencia es la base, la causa de tu salvación, vas a dejar de mirar a Cristo y vas a comenzar a mirar a tu fe. ¿Y saben lo que va a pasar cuando dejes de mirar a Cristo y comiences a mirar tu fe? Que algunas veces te vas a sentir orgulloso y otras inseguro. Porque nuestra fe es inconstante. O tú eres de los que dicen, yo siempre estoy en victoria. Yo no. Yo muchas veces tengo problemas. Una vez le preguntaron a alguien, ¿es usted creyente? Y dijo, no, dudante. Nosotros tenemos una lucha con la duda a muerte. Entonces, si tú estás mirando a tu fe y no a Cristo, algunas veces te vas a sentir, wow, yo hoy me enfrento hasta con el foso de los leones. Pero otras veces te vas a preguntar, ¿y soy yo salvo? Porque no estás mirando a Jesús, estás mirando tu fe. Mi amado hermano, mi amada hermana, nunca olvides eso. No es la fe la que salva, es Cristo por medio de la fe. Y es una gran diferencia. Y lo que movió a Dios a darnos ese regalo, aún el regalo de la fe, fue su gracia. Solo su gracia. Es decir, su buena disposición a darnos en Cristo no lo que merecemos, sino lo contrario de lo que merecemos. Eso es gracia. Pero Pablo no ha resuelto todavía el dilema que planteamos al inicio de este sermón. ¿Cómo es posible que Dios declare inocente a pecadores culpables y mantenga intacta su justicia? Ya nosotros hemos visto que es Dios que nos da su justicia, que Él nos da su justicia por medio de la fe, que es para todos los que creen sin distinción. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible que Dios pase por alto todas las veces que nosotros hemos pecado? Pablo responde la pregunta en los versículos 24 y 25. Y la respuesta es que la justicia de Dios fue completamente satisfecha en
Cristo cuando Él recibió en la cruz el castigo que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Dios no podía pasar por alto el pecado, alguien tenía que pagar esa deuda. Alguien tenía que pagarla. Versículo 24, otra vez, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, ¿cuántas veces la palabra justicia aparece en este pasaje? Hay tres términos teológicos aquí que son absolutamente esenciales, necesarios para poder entender el Evangelio: justificación, propiciación, redención. ¿Qué significa justificar? Declarar justo a un culpable en un tribunal. Así que Dios nos declaró inocentes. Mi amado hermano, cuando tú creíste en Cristo, ahora Dios te ve como si tú nunca hubieras roto un plato. Dios te ve como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Increíble. Eso es lo que pasa en la justificación. Recuerden, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, Dios lo trató a él como un pecador, para que entonces ahora nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. La otra palabra aquí es redención, y esto tiene que ver con el mercado de esclavos. Todos nosotros, dice la Escritura, nacemos esclavizados al pecado. Señor Jesucristo dice en Juan 8:34 que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y más adelante en esta misma carta, Pablo dice que fuimos libertados del pecado. Romanos 6:17 al 18. Gracias a Dios que cuando éramos esclavos del pecado, pudimos obedecer de corazón aquella doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Cristo nos libertó de esa esclavitud al pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Él nos compró, Él nos liberó al precio de su propia sangre, para que ahora seamos exclusivamente suyos. Exhortando a los corintios a vivir en santidad, Pablo les pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo tú es de Dios. El otro término es propiciación. Justificación, redención, propiciación. Este término significa aplacar la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es por la ira de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios es un ser rabioso y de mal genio, al que debemos tratar de apaciguar de alguna manera. No, la ira de Dios es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado y que lo mueve a castigar al pecador. ¿Han escuchado también esa frase: Dios odia el pecado pero ama al pecador? No, Dios odia el pecado y Dios odia al pecador, porque cuando te manden al infierno van a mandar no a tu pecado, es a ti con todo. Dice la Biblia que Dios aborrece al impío todos los días. Lo que pasa es que los atributos de Dios son complejos, porque Dios puede amar a los objetos de su ira. Pastor, yo no entiendo eso. Yo tampoco. Pero Dios no es como tú y como yo. El punto es que la Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, porque no sería justo que lo hiciera.
Pero es aquí precisamente donde el evangelio se torna absolutamente sorprendente. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para recibir sobre sí toda la ira divina que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Por el puro afecto de su voluntad, Dios en la eternidad decidió amar a los objetos de su ira. A ti, a mí. Y remover esa ira al precio de la vida de su Hijo. Ese es el corazón del evangelio. Eso es lo que el pecador debe creer para salvarse. Óigame una cosa, mis hermanos, no basta con creer en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús y va camino al infierno. Porque no es creer en el Jesús que puede sanarme de mis enfermedades, no es creer en el Jesús que puede hacerme millonario, no es creer en el Jesús que puede arreglar mi matrimonio, es creer en el Jesús que murió en la cruz en mi lugar. No se trata simplemente de creer en Jesús en sentido abstracto, es creer en Jesús de una forma muy concreta. Es creer en mi Redentor. Así que mis hermanos, Dios no tuvo que suavizar o rebajar sus estándares de justicia para poder perdonar nuestros pecados. Lo que Él hizo fue castigarlos en la persona de Jesús. Vean otra vez el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Muy simple, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que una representación visible de ese sacrificio que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo a nuestro favor al derramar su sangre en la cruz. De manera que todos los santos del Antiguo Testamento, Moisés, David, Daniel, se salvaron a crédito. Eso es lo que está diciendo. O sea, Dios pasó por alto los pecados pasados. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, como Cristo no había venido y esos santos por la fe sacrificaron corderos y llevaron la sangre al propiciatorio, Dios los perdonó a crédito. Tú vas a la tienda y compras un televisor con tu tarjeta de crédito y qué bien, ¿verdad? Saliste de la tienda con un televisor y no pagaste un centavo. Espera el golpe al mes, porque es a crédito. Bueno, todos los santos del Antiguo Testamento estaban pecando y Dios los estaba perdonando porque ellos pusieron su fe en el Redentor que iba a venir y Dios pasó por alto en su paciencia todos esos pecados porque sabía que alguien iba a pagar por ellos. Esa tarjeta la iban a pagar, pero era Jesús que le iba a pagar. Así que fueron perdonados a créditos. No por el sacrificio de animales. Hebreos dice claramente, puedes sacrificar 1,000,000 de ovejas y no vas a poder perdonar un solo pecado. No, la sangre de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Pero Dios envió a Jesucristo que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, hermanos, la solución del dilema. El juez del universo no tuvo que poner a un lado su justicia, no tuvo que diluir las demandas de su ley para perdonar a pecadores culpables que merecían ser condenados. Todos esos pecados fueron castigados en la cruz a fin de que Él sea el justo, lo demostró castigando los pecados, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, no olviden que Pablo está escribiendo esto en una carta que envió a una iglesia. O sea,
Esta carta no es un tratado evangelístico dirigido a un grupo de inconversos en la ciudad de Roma a quienes Pablo quería exponer al evangelio para que fueran salvos. No, es un documento dirigido a un grupo de creyentes para que entendieran mejor de qué se trata el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, evangélicos, necesitamos entender cada vez mejor el evangelio. Es a través de ese entendimiento que nosotros podemos crecer en santidad y dar frutos para Dios. Romanos 12:1. 11 capítulos explicando el evangelio. Y llegamos al capítulo 2 y Pablo dice: os rogamos pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que Pablo viene explicando acerca del evangelio en los 11 capítulos anteriores. Si no entendemos el evangelio, no podremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no entiendes el evangelio, tú vas a estar toda la vida tratando de ganarte el favor de Dios a través de tus obras. Mis hermanos, todos nosotros tenemos un católico romano en el corazón. Y tenemos que estar reseteando el evangelio, porque el pecado que mora en nosotros es como un virus cibernético. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, se instala en nosotros el software de la gracia. Y nosotros entendemos, no es por nuestras obras, no es por mis obras, es por Jesús, es por mi fe en Jesús. Pero entonces el pecado comienza a tratar de tumbar el software de la gracia y volver a instalar el de las obras. Y tú te levantas por la mañana y dices: wow, hoy leí mi Biblia. Y hoy oré. Y hoy le prediqué el evangelio a un inconverso. Hoy Dios tiene que bendecirme. O sea, que la bendición de Dios sobre ti depende de ti. No, mira, te puedes pasar 24 horas de rodilla orando y al final no vas a merecer ni un gramo del favor de Dios. La única razón por la que Dios nos bendice es por Jesús. Es la única razón. Es por eso que hasta por las buenas obras que nosotros hacemos, Él se lleva la gloria. Nosotros sabemos de memoria Efesios 2:8-9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el texto no termina ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nosotros no tenemos ningún mérito por haber creído, porque la fe es un regalo de Dios. Pero tampoco tenemos mérito por las buenas obras que hacemos ya siendo creyentes, porque fue Dios que las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que al final de cuentas, Dios merece toda la gloria. Es de eso que se trata el evangelio. Mis hermanos, por eso es que Pablo sigue diciendo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Tenemos nosotros como creyentes alguna razón para gloriarnos? Dice Pablo, ¿y por qué? Toda jactancia queda excluida. La salvación es del Señor. Jonás 2:9. La salvación es del Señor de principio a fin, y por lo tanto Él merece toda la gloria, no solo por el hecho de haber sido salvados, sino por cada paso que damos en el camino de la obediencia, por cada fruto que nosotros damos en nuestro servicio a Él. Dice Pablo: más por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Toda la gloria es de Él. Y como yo no conozco a muchos aquí, mi amigo, si tú no estás en Cristo, yo te ruego que no abandones este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios, aferrándote por la fe a ese bendito Salvador que murió en una cruz para pagar
nuestra deuda, para pagar por nuestros pecados. Si la salvación es un regalo de Dios, aparte de cualquier obra humana, entonces tú puedes ser salvo en este mismo momento. Es un regalo. Tú no tienes que tratar de mejorar un poco tu currículum, a ver si entonces Dios te acepta en su presencia. No, mi amigo, ven a Cristo y ven ahora en este mismo instante y pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que transforme tu corazón. Porque la razón por la que Él tuvo que venir a salvarnos es porque nadie podía salvarse a sí mismo. Solo Cristo salva. Y Él lo hace por medio de la fe. Cuando depositamos toda nuestra confianza únicamente en Él y en nadie más. Mi amigo, las puertas de la salvación ahora mismo están abiertas de par en par. Todo el que pida misericordia, misericordia le será concedida si lo hace confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, de nuevo queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de predicar el Evangelio, de predicar tu palabra. Oh Señor, llena nuestros corazones de gozo y de gratitud al tener un mejor entendimiento del Evangelio, porque ese gozo y esa gratitud es el combustible que necesitamos para poder seguir corriendo la carrera, para seguir dando frutos para ti. Y Padre, si hay alguno aquí que no te conoce, nosotros queremos suplicarte, Señor, que tengas de él misericordia, que tengas de ella misericordia, y que tú lo llames hoy de la muerte a la vida, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.